En este vídeo vamos a explicar los factores de conversión y vamos a explicar la utilidad que tienen para muchas cosas en química, como es el cambio de unidades, los problemas de mezclas con las concentraciones y para la estequiometría, aunque como os digo tienen muchas más utilidades. Vamos a empezar por un ejercicio sencillo de cambio de unidades. Simplemente tenemos una velocidad de 50 metros por segundo y la queremos transformar a kilómetros por hora. Queremos transformar las unidades, pero queremos que la velocidad siga siendo la misma. ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer es empezar escribiendo nuestro dato. Tenemos 50 metros por segundo, lo que quiere decir es que recorro 50 metros en un segundo. El factor de conversión consiste en multiplicar por una fracción en la que el numerador y el denominador valgan lo mismo, pero en distintas unidades. ¿Y por qué hacemos esto? Lo vais a ver muy bien en el ejemplo. En el numerador tenemos el metro, pero en el numerador quiero tener un kilómetro. Pues si este metro está en el denominador, daros cuenta que si pongo un metro en el denominador y multiplico, este metro con este metro se me va a ir, porque al multiplicar fracciones multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Vale, pues voy a escribir metro abajo, que es lo que quiero que se elimine, y voy a escribir kilómetro arriba, que es lo que quiero que me quede. Ahora, para que nuestro valor no se modifique, tengo que escribir algo que sea equivalente en el numerador y en el denominador. Pues, si ponemos un kilómetro en el numerador, tendremos que decir que es equivalente a 1000 metros, o lo que es lo mismo, 10 a la 3 metros. De este modo, metro con metro se nos va. Después de que hagamos esta operación, nos va a quedar kilómetros por segundo, pero no queremos kilómetros por segundo, sino kilómetros por hora. Del mismo modo, el segundo lo tenemos en el denominador. Lo vamos a escribir en el numerador, que es donde nos interesa que esté para que se vaya. Y la hora queremos que nos quede en el denominador, pues lo escribimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que sean equivalentes el numerador y el denominador? Pues decir que una hora son, como sabéis, 3600 segundos, es decir, 60 por 60, 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto. De este modo, segundo con segundo se nos va. Si hacemos este producto, 50 por 3600 partido por 1000, nos va a dar un valor de 180. 180 y las unidades van a ser kilómetros partido por hora. El resto de unidades se nos han ido. Con esta regla de los factores de conversión puedo hacer cualquier cambio de unidades, siempre y cuando lo que ponga en el numerador de nuestra fracción y lo que ponga en el denominador valga lo mismo en distintas unidades. Muy bien, vamos a hacer un problema de mezcla sencillito para empezar. Haremos más en otros vídeos. Vamos a suponer que tenemos 100 gramos de sal. Y esos 100 gramos de sal están metidos en una disolución. En una disolución que tiene una concentración de 20 gramos por litro. ¿Qué significa 20 gramos por litro? Lo repasaremos también más adelante, pero cuando sea una concentración en gramos partido por litro, son gramos de soluto, es decir, de sal, partido litros de disolución. Vale, pues si tenemos estos dos datos y lo que me preguntan es cuál es el volumen de disolución, simplemente tengo que partir del dato del cual tenga cantidad. La única cantidad que tengo aquí es de sal, de los gramos de soluto. Pues empezamos con los 100 gramos de sal y a esta cantidad la voy a ir multiplicando por factores de conversión hasta que obtenga el resultado. En este caso va a ser sencillo porque solamente necesito un factor de conversión. Sin embargo, haremos casos en los que tenemos que multiplicar por varios factores. ¿Qué es lo que quiere decir que la concentración sea 20 gramos de sal por litro de disolución? Quiere decir que en cada litro de disolución tenemos 20 gramos de sal, de soluto. Fijaros que los gramos de sal están aquí, es decir, en el numerador. Cuando no hay denominador es como si estuviera dividido entre 1, acordaros. Pues estos gramos de sal que quiero que se me vayan los voy a poner en el denominador. ¿Y a qué lo quiero transformar? A litros de disolución. He puesto directamente estas unidades porque tengo la equivalencia entre los gramos de sal y los litros de disolución con esta concentración. La cosa es que cada 20 gramos de sal es lo mismo que un litro de disolución. Gramo de sal con gramo de sal se nos va y nos queda 100 dividido entre 20
este se nos va con esto, 5 litros de disolución. Y aquí tenemos la solución. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de estequiometría. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, una reacción muy habitual que es la combustión de la glucosa. C6H12O6 sólida. Voy a poner la reacción ya ajustada. CO2 y agua líquido. Estos son los reactivos, estos son los productos. Vamos a suponer que tenemos de este reactivo la cantidad que son 30 gramos y queremos saber, por ejemplo, cuál es el volumen de CO2 obtenido. En este problema el rendimiento va a ser el 100% y no tenemos ninguna dificultad añadida, no hay ninguna disolución de por medio. El dato que nos dan es que este CO2 se encuentra en condiciones normales. Acordaros que las condiciones normales son presión de 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin, 0 grados centígrados. Vale, pues del mismo modo vamos a empezar nuestro factor de conversión con los 30 gramos. ¿30 gramos de qué? De glucosa. Ponemos su fórmula. Es muy importante con los factores de conversión que pongáis siempre la unidad y el compuesto con el que estamos trabajando, para saber qué es lo que realmente se nos va. Vale, en estequiometría sabemos que casi siempre vamos a pasar nuestros datos a moles. Luego tenemos excepciones como cuando trabajamos con gases o cuando por alguna razón no es necesario pasar a moles. Pero os recomiendo que sí lo hagáis. ¿Cómo se pasa de moles a masa? Con la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? Masa molar de la glucosa. Simplemente tenemos que multiplicar las masas atómicas de cada átomo, multiplicarlas por el número de átomos que hay en la molécula y nos va a dar la masa molecular en UMAS o lo que es lo mismo, en valor es lo mismo, la masa molar en gramos por mol. En este caso, haciendo la operación, 180 gramos por mol. ¿Qué es lo que significa? Que tendremos 180 gramos de glucosa por cada mol de glucosa. Acordaros que un mol es la cantidad de sustancia que tiene tantas unidades como el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Solo recordatorio. Vamos allá. Queremos pasar de gramos a moles. Sabemos que 180 gramos de glucosa, aunque os parezca repetitivo, tenéis que poner siempre las unidades para no equivocaros. Tienen un mol de glucosa. Gramos de glucosa con gramos de glucosa se nos van. Si tuviera gramos de glucosa con gramos de CO2 no se me iría, solamente se va cuando tenemos la misma unidad y el mismo compuesto. Vale, ¿por qué hemos pasado a moles? Porque ahora la estequiometría nos dice que por cada mol de glucosa voy a obtener 6 moles de CO2. De esta forma el factor de conversión me dice que acá abajo voy a poner los moles de glucosa y arriba los moles de CO2. Y la equivalencia es que cada mol de glucosa nos da 6 moles de CO2. De esta forma, mol de glucosa con mol de glucosa se nos va. Moles de CO2. Como está en condiciones normales, ¿qué sabemos? Sabemos que un mol de gas, de cualquier gas, en condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. Y si os olvida este número, no tenéis más que aplicar la fórmula de los gases. P por V igual a nRT con estos valores y despejáis el volumen. Como en este caso nos hemos acordado, diremos que un mol de CO2 ocupa un volumen de 22,4 litros de CO2. Mol de CO2 con mol de CO2 se nos va y este valor nos va a dar un resultado de, mira, 30 por 6, 180. Con 180 también se nos va a ir. Por lo tanto nos va a dar justamente 22,4 litros de CO2. Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Espero que os haya quedado claro. Haremos más ejercicios con factores de conversión para que lo asimiléis mejor. Un saludo y hasta la próxima.